el material que les compartimos. Pensando sobre todo en esta idea, ¿no? En la idea de escribir algún texto crítico, algún texto de análisis crítico de un montaje, ¿no? En el material que les compartimos habían, por una parte, reflexiones sobre lo que significa hacer crítica o el ejercicio, sobre el ejercicio de la crítica, pero también les compartimos textos críticos, o sea, textos de análisis de obra. No sé si tuvieron oportunidad de revisarlos, de leerlos, para comentarlos. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar? No, parece que no. Ok, bien, la idea de escribir, recuerden, es poder volcar en un texto las sensaciones o la vivencia experimentada con la puesta en escena. En las últimas sesiones que hicimos, la última sesión online particularmente, estuvimos viendo los componentes o la forma de escribir, la forma de pensar un texto. Y en esas sesiones decíamos que lo importante, primero que todo, es rescatar la experiencia que vivenciamos, lo que sentimos, cómo es la primera percepción que tenemos de una puesta en escena, de un montaje, ¿no? No hay que olvidar que, como estamos trabajando en el ámbito de las artes escénicas, siempre estamos hablando de expresiones que tienen que ver con el cuerpo, de cuerpos que se ponen en escena. Cuando vamos al teatro, cuando vamos a ver una obra, en concreto, lo que ocurre es que nuestros cuerpos se enfrentan con otros cuerpos, ¿no? Si bien decimos que vemos o que miramos una obra, en la práctica no solamente estamos mirando o siguiendo una historia, sino que estamos sintiendo una obra, estamos experimentando una obra. Y generalmente esa experiencia se conduce o sigue el curso de las formas más habituales que nosotros tenemos de conocer y de relacionarnos con el mundo, ¿no? Para algunas personas lo habitual tiene que ver con los sentidos, con sentir, ¿no? Con lo material, con lo concreto, con la dimensión sensible de la vida, es decir, el cómo experimentamos desde el tacto, por ejemplo, o el olfato, el mundo, ¿verdad? E ir al teatro tiene que ver con probablemente vincularnos desde el hecho del tacto con la materialidad de una butaca o la materialidad de una puesta en escena. Um, También otras personas pueden probablemente experimentar la puesta en escena preferentemente desde la emoción, ¿no? Desde las emociones que se desencadenan, ¿no? Y que normalmente se desencadenan por algún factor o por algún elemento puntual, ¿no? Una emoción, por ejemplo, puede desencadenarse por el tono de voz de un actor o de una actriz, o puede desencadenarse quizá por la música que acompaña a una puesta en escena, ¿no? O una emoción también podría desencadenarse por el efecto de iluminación sobre un cuerpo, o por el silencio que irrumpe en mitad de una escena muy intensa, muy compleja, ¿no? O la emoción puede repentinamente desplegarse solo por el hecho de que hay un texto que escuchamos en la voz de una actriz o de un actor, ¿verdad? Para otras personas, la puesta en escena puede ser experimentada desde lo que llamamos intuición, ¿no? Y la intuición tiene más que ver con
probablemente con el hecho de saber, con el hecho de ir teniendo certezas, con el hecho de ir apareciendo una suerte de visión sobre un montaje, por ejemplo, ¿no? Cuando una puesta en escena, cuando una obra nos presenta algo que nos resulta evidente o nos sorprende o nos muestra una idea que intuíamos pero que no lo teníamos de una manera tan clara, revelada, seguramente es esa dimensión del saber, de la intuición, de la dimensión intuitiva, lo que comienza a predominar, ¿verdad? Hay personas que experimentan la vida desde la intuición, ¿verdad? Desde un saber que es difícil de explicar. O bien, quizá, lo que necesitamos para seguir una obra de teatro o para seguir un montaje tiene que ver con el análisis, ¿no? Con la historia, con la narrativa, ¿no? Con la fábula, con la relación que se presenta en la puesta en escena de acuerdo al texto que estamos escuchando, ¿no? Y ahí quizá lo que más prima es una mirada más analítica, más intelectual, más desde la mente, ¿no? En relación a la creación. Ahora bien, como seres complejos que somos, o seres más bien que tenemos distintas dimensiones para conocer el mundo, cuando estamos frente a una puesta en escena, entonces ocurren en simultáneo muchas de estas cosas, ¿no? Ocurren en simultáneo que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos sintiendo, que estamos comprendiendo, que estamos entendiendo, que estamos siguiendo una historia, que estamos también siendo sensibilizados ante los efectos de la dirección de arte, ¿verdad? Y esa probablemente es la particularidad que tiene el teatro, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de el cine, o a diferencia de la literatura, o a diferencia de las artes visuales, ¿verdad? Hay una numerosa capa, o son numerosas las capas desde las cuales podemos entrar en la puesta en escena. Y todas ocurren de manera simultánea, ¿no? Esa simultaneidad muy característica de un montaje es lo que permite que distintas personas tengan también experiencias distintas o hagan lecturas distintas de una obra, ¿no? Cuando somos espectadores, hemos dicho, vamos conociéndonos a través de las obras, ¿no? Vamos comprendiendo que para nosotros es más relevante quizá mirar, ¿no? O es más relevante sentir, o es más relevante intuir. La biografía nuestra como espectadores se va alimentando, se va nutriendo de las distintas obras que vamos viendo, y cada obra, ¿verdad?, es una experiencia en alguno de estos sentidos. Cuando se nos pide escribir de una obra, cuando se nos pide poner por escrito, por ejemplo, un análisis crítico, significa tomar ese material, ¿no? Tomar esas sensaciones, tomar esa experiencia. Ya presentamos ejemplos, ya presentamos un modelo de cómo hacerlo, y tiene quizá que ver con cómo traducimos la experiencia sensorial, la experiencia que tenemos en la sala, cómo lo traducimos a un texto, ¿no? Y esa traducción seguramente pasa por la voz individual que pondrá énfasis en algún aspecto. Lo que sí es importante es tener presente algunas sugerencias de cómo armar un texto, o qué estrategias seguir para escribir un texto. Consideren siempre que lo que vamos a desarrollar en un texto de crítica es un punto de vista, ¿no? Es un punto de vista, es decir, el punto desde el cual yo estoy mirando esta obra, el punto desde el cual estoy desarrollando un enfoque. Por lo tanto, la crítica lo que va a hacer es darle voz al espectador o la espectadora que está detrás del texto. Junto con el punto de vista, vamos a tener que argumentar, ¿no? ¿Por qué
adoptamos este punto de vista? ¿Por qué sostenemos que dentro de la experiencia que vivimos, lo relevante es quizá el texto, es quizá la voz del elenco o es la puesta en escena desde el punto de vista del diseño, ¿verdad? En el texto vamos a tener que argumentar, vamos a tener que emplear ideas y defender ideas. Y para eso sirve mucho describir cómo es la puesta en escena, describir cuáles son las principales características de lo que hemos visto, ¿no? Describir es lo más difícil, ¿no? Describir una puesta en escena es muy desafiante porque la otra particularidad que tiene el teatro es que es una experiencia que se desvanece, ¿no? Apenas ocurre, ya va desapareciendo frente a nuestros ojos. La puesta en escena siempre, aun cuando se repita una noche tras otra noche, siempre tiene esa cualidad de ser distinta a la vez anterior. Por lo tanto, es una experiencia que se disuelve, ¿no? Y lo que nosotros tratamos de hacer en un texto de crítica, es tratar de atrapar um, esa sensación sobre una experiencia única, ¿verdad? Entonces, en el texto va a ser muy importante cómo describamos la experiencia, lo que vamos a decir sobre esa experiencia. ¿Qué fue lo que primó? Yo les sugería algunas preguntas, ¿no? Preguntas como, um, ¿con qué tiene que ver esta obra en relación a mi memoria, por ejemplo, ¿no? O cómo se vincula esta obra con mi biografía, ¿no? Cuál es la resonancia, cuál es el eco que tiene esta obra en mi contexto, en el contexto en el que yo me encuentro. Los ejercicios, recuerden que hicimos o que hemos hecho sobre las visitas a terreno, podríamos decir, los recorridos presenciales, han buscado ese objetivo, poner en relación el cuerpo con el contexto y desde ahí preguntarnos cómo leemos entonces una creación artística, ¿no? ¿Cuánto pesa, por ejemplo, vivir en ese paisaje, ¿no? ¿Cuánto pesa habitar ese paisaje en la lectura que hacemos de las obras? Y ya hemos hecho al menos más de un ejercicio buscando precisamente esa huella de contexto de la memoria en las lecturas de las puestas en escena, ¿no? Ahora bien, las artes escénicas como tal hoy día tienen la particularidad de que cruzan distintas disciplinas, ¿no? Estamos muy habituados a quizá asociar lo que decimos artes escénicas con teatro, ¿no? Pero las artes escénicas no solamente son teatro, se vinculan con otras disciplinas. Las artes escénicas aluden a lo que ocurre en la escena, en un escenario, en un espacio compartido. Por lo tanto, dentro de las artes escénicas hoy en día es más corriente que también incorporemos otras disciplinas artísticas, como la danza, por ejemplo. Para algunos autores también podríamos incorporar dentro de las artes escénicas la ópera, eh, o bien toda la corriente que se ha llamado lo performático, ¿no? Que corresponde a aquel campo de experimentación dentro de la escena que busca poner discursos o busca generar sensaciones o busca generar un impacto en el público, saliéndose de las pautas habituales a partir de las cuales se monta una obra, es decir, quizá buscando otros lenguajes. En esta sesión lo que me interesa es poder compartir puntos de vista sobre la danza en particular, ¿no? Dado que es la otra disciplina junto con el teatro que de manera corriente tendemos a encontrarnos en los teatros, ¿no? El teatro, la obra de teatro, está definida usualmente porque hay un texto o un material textual, muchas veces que suele ser el punto de partida, ¿verdad? Hoy los directores contemporáneos cuestionan mucho, ¿no? ¿Cuál es el peso que en verdad tiene
el teatro, ¿no? Si el teatro es autónomo del texto, si se puede hacer teatro sin texto. Indudablemente todo se puede hacer, e indudablemente hay bastante teatro sin texto, o hay compañías que buscan poner en crisis la idea del texto. Sin embargo, como espectadores tradicionales, espectadores quizá con un imaginario más convencional, tendemos a pensar que el teatro efectivamente es texto puesto en escena, ¿no? Tendemos a esperar entonces que el teatro nos hable de algo, nos cuente algo, fabule, nos plantee ideas, ¿no? Eso es lo que más esperan corrientemente las personas del teatro, ¿no? Esperan que haya un texto llevado a escena por una compañía, ¿no? Pero desde el último siglo, el siglo XX, muchas de estas ideas, muchos de estos principios se desplomaron, ¿verdad? Se desplomaron en el sentido de que fueron cuestionados, ¿no? Y el teatro en particular fue un campo donde los paradigmas se pusieron en crisis, se revisaron, y muchas corrientes, muchas escuelas dentro del campo teatral nos hicieron ver que se podía hacer teatro sin texto, o que se podía hacer teatro sin emplear un texto tradicional, sin emplear un texto basado en diálogos, por ejemplo, o basado en la idea de personajes, ¿no? Lo mismo ha pasado con la danza, ¿no? La danza data especialmente en cómo la pensamos hoy, cómo pensamos, por ejemplo, el ballet, data especialmente de las cortes europeas del siglo XVI, siglo XVII, ¿verdad? Y ha tenido todo un recorrido hasta ahora. Cuando hablamos de danza, lo más habitual es que las personas lo vinculen con el ballet, ¿no? Pero también la danza ha tenido un recorrido. Entonces, en lo que quisiera enfocarme es precisamente en los problemas de la danza, las preguntas de la danza, especialmente las preguntas del último tiempo, que han tenido que ver con la pandemia, ¿verdad? Vamos entonces a preguntarnos primero que todo, ¿qué es la danza? Y la danza, vamos a decir, que es el arte de los cuerpos en movimiento, ¿no? O sea, si tuviéramos que dar una definición de danza, diríamos que es en concreto um, aquel arte donde las personas se exponen a experiencias donde los cuerpos de otras personas se desplazan en algún tipo de entorno, ¿no? Cuerpos en movimiento. Por lo tanto, lo particular que tiene la danza es que se ponen en relación los cuerpos en un espacio, en un tiempo determinado, y las pautas de movimiento que esos cuerpos van estableciendo, en general lo entendemos como danza, ¿no? La danza se puede hacer o se ha hecho con acompañamiento musical preferentemente, pero también se ha explorado mucho en la danza sin eh, acompañamiento musical, sin música, ¿no? La danza también se ha pensado como la posibilidad de cuerpos que suspenden su movimiento, ¿no? O se ha pensado también la no danza, ¿no? Pero los principios fundamentales diríamos que están retratados además en esta imagen, que es una imagen del siglo XIX, que muestra a un grupo de espectadores en un teatro de ópera viendo una pieza de lo que se llaman los ballets blancos, que son los ballets de una corriente del ballet clásico, donde se resalta sobre todo la figura femenina a partir de una idealización, ¿verdad? Y una identificación del cuerpo femenino con el alma. Pero en el siglo XX vimos que esta imagen que estaba presentando recién
se fue complejizando, ¿no? Esta, por ejemplo, son fotografías de coreografías de una directora alemana llamada Pina Bausch, quien justamente cuestionó estos paradigmas, ¿no? ¿Qué es la danza, ¿no? Y para ella la danza tenía que ver en gran medida en cómo la memoria de los cuerpos um, trascendían y se traducían y se proyectaban a través de los movimientos. O sea, para ella los cuerpos conllevan contienen una memoria, ¿no? Y a través de la danza esa memoria también se hace expresiva, se hace patente. Pina Bausch viajó con su compañía en un momento dado, generando creaciones a partir de esos recorridos, a partir de esos viajes, visitando países, tratando de recoger la cultura local y traduciendo esa percepción de la cultura local en grandes espectáculos coreográficos. De hecho, su último espectáculo estuvo dedicado a Chile, ¿no? Podríamos decir entonces que con Pina Bausch que algo particular que tiene la danza eh, es también esa dimensión evanescente, es decir, es algo que no se queda con nosotros, ¿no? Es una vivencia que los espectadores y los bailarines comparten, pero que escapa, que se nos escapa, es un arte fugaz, podríamos decir. Y por eso mismo, porque es un arte fugaz, ha tratado siempre, o ha habido siempre esfuerzos desde otros campos artísticos por dejar un registro, ¿no? De lo que es la vivencia de una presentación de danza, ¿no? Una presentación de ballet en este caso. Degas es uno de los pintores del siglo XIX que fue también clave para legarnos estas ideas de cuerpos femeninos, vaporosos, portando, ¿verdad? Una indumentaria que sabemos luego que tendrá un nombre específico, ¿verdad? El tutú, y que nos transmite una sensación de ligereza, de superación de la fuerza de gravedad, de superación del arraigo al piso, ¿no? Y sin esfuerzo aparentemente, ¿no? Algo particular que tienen la danza o la particularidad que suele tener también el ballet es que los movimientos nos denotan un desplazamiento siempre en tensión con la gravedad, pero dándonos una sensación de estar flotando, ¿no? De estar por sobre quizá esa ley de la gravedad. En ese sentido, podríamos decir que desde sus primeras raíces, desde sus primeras expresiones artísticas, la danza ha querido trascender la materia, ¿no? Ha sido un arte de trascender las leyes que oprimen al cuerpo. En ese sentido, la danza nos conecta con algo que trasciende, con algo que nos trasciende. Es indudable que en todas las culturas hay expresiones de danza local, expresiones de danzas rituales, culturas que se basan en el movimiento. En este caso estamos haciendo un recorrido más bien con el foco puesto cuando esos movimientos o cuando la danza se convierte en un objeto de apreciación artística. Pero venimos saliendo de algo que fue bastante tenso o bastante desafiante para pensar justamente la danza. Y tiene que ver con 2 años, 4 o 3 años de cuerpos ausentes, ¿no? De cuerpos que desaparecieron de la imagen pública, ¿no? Que fueron sustituidos, ¿no? Fueron sustituidos por maniquíes, por ejemplo, en las salas de teatro, o por plantas, ¿verdad? En esta sala de Barcelona. Es decir,
la noción de cuerpo durante la pandemia se puso sobre todo en crisis a raíz de los contagios, ¿verdad? O el riesgo de contagio o la distancia social, que hizo que la presencialidad, la sensación de cuerpo, se hiciera inusual, ¿no? Y se revalorara, por lo tanto, ¿no? Y la sustitución pasó a ser un signo de los tiempos. Hoy las personas, por ejemplo, en muchos diagnósticos después de la pandemia, en el regreso, en el retorno al encuentro con las demás personas, experimentan una sensación de fobia al contacto, ¿no? Los diagnósticos sobre fobia a socializar, especialmente entre jóvenes, entre adolescentes, están siendo bastante corrientes, ¿no? El aislamiento quedó como una suerte de práctica establecida con la pandemia, también impacta en el vínculo entre los cuerpos, ¿no? No obstante, algunas compañías, como por ejemplo esta compañía que es del Ballet Nacional de los Países Bajos en Europa, emplearon la idea de la separación para generar otras creaciones. Este fue una creación hecha a partir de la idea del tutú pandémico, se llama, ¿no? Un tutú que de gran dimensión, con un perímetro bastante significativo, para marcar la distancia social, ¿no? También hubo una adaptación al hecho de evitar los contagios, ¿verdad? Incorporando, ¿verdad? En la escena de danza, entonces, también la idea de la distancia y la protección. Pero eso deja una huella, ¿no? Deja una huella de cómo desde allí miramos, cómo desde allí apreciamos las piezas de danza. Deja una huella en el cómo miramos después de un tiempo de separación, ¿no? Cuán codificada sigue apareciendo, ¿no?, la pieza de danza o la pieza de ballet después de una pandemia, ¿no? O de qué manera los cuerpos están en lo digital, ¿no? Quizá la pandemia nos dejó este legado como el más significativo, la virtualización de la relación de las personas con los cuerpos. La plataforma de TikTok, que es una plataforma hoy día bastante masiva, ¿verdad?, y transversal, se asienta en gran medida en piezas coreográficas hechas por las personas, interpretadas por las personas, ¿verdad? Se asienta en el hecho entonces de bailar solo, bailar en grupo, pero siempre frente a una pantalla, siempre con la conciencia de estar siendo observado por una tercera persona a través de una pantalla. Y esto nos sitúa en el lugar de la pregunta sobre cómo pensamos hoy los cuerpos, ¿no? Los cuerpos que circulan por lo público, desde dónde se valoran, ¿no? ¿Cuál es la idea de diversidad de cuerpos que prima hoy? Las plataformas digitales, especialmente TikTok, es tentador pensar que nos muestran una diversidad de cuerpos o nos habitúan con una diversidad, ¿no? Pero cuando leemos la segunda capa de las plataformas digitales, entendemos que siempre hay una idea de cuerpo de fondo, una idea de cuerpo del algoritmo, que nos está planteando preguntas, ¿no? Comento esto porque creo que es el material que está rondando cuando hoy las personas vuelven a ver danza o vuelven a ver ballet o vuelven a ver una creación coreográfica. ¿Dónde concentrarnos, además de este contexto que hemos dado, ¿no? En general, lo que sugerimos es centrarnos en lo que llamamos los componentes de la danza. Y para estos efectos, los componentes de la danza son los cuerpos, es el movimiento de esos cuerpos, es la técnica que esos cuerpos muestran, qué tipo de técnica es en la que se han entrenado, ¿no?
es el lenguaje corporal, es decir, además de la técnica o junto con la técnica, qué discurso se construye a través del movimiento y, por cierto, cuál es el contexto espacial, cuál es el espacio que acompaña al movimiento y cómo se da la relación con el tiempo y si hay un propósito en todo esto, ¿no? Si vamos a hacer un análisis de una pieza de danza, les sugiero tener estos puntos a la vista o hacernos preguntas sobre ello, ¿no? ¿Cómo son los cuerpos? ¿Qué tipo de movimientos son los que eh, observamos? ¿Hay una técnica? ¿Hay algún tipo de técnica en particular? ¿Hay algún tipo de lenguaje? Recientemente tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de observar o seguir o ser testigos a distancia o presenciales eh, de un gran despliegue de juegos deportivos, ¿verdad?, en los Juegos Panamericanos. Y esto creo que nos sirve como ejemplo de cómo diferenciar o cómo hacernos preguntas pertinentes para la danza que quizás no son pertinentes para el deporte, ¿no?, que también se basa en el cuerpo. Quizá lo esencial o donde radica la diferencia es en el lenguaje, ¿no? Es en la aspiración que tiene la danza a construir algún tipo de lenguaje. Cuando decimos lenguaje es articular, así como articulamos con letras y con un abecedario, podemos articular palabras, podemos darle sentido a esas palabras. En la danza también se espera que a través del movimiento, a través quizá de la reiteración del movimiento, o a través del movimiento de cuerpos en un espacio, aquello también adquiera un sentido, ¿no? Las preguntas que recomendamos para la danza es qué tipo de cuerpos sirven para una creación de apoyo o soporte, ¿no? Um, ¿Qué tipo de cuerpos son los que están predominando en lo que um, estoy viendo? Hoy en día somos más, creo, conscientes de que existen cuerpos hegemónicos, ¿no? O existen modelos de cuerpos hegemónicos. Hay toda una corriente, ¿verdad?, discursiva en ese sentido, eh, que advierten cómo el predominio de ciertos tipos de cuerpo es genera un impacto en las personas, pero forma parte de un entorno cultural, ¿verdad? Que en Occidente hemos estado habituados durante más de 4 siglos a la circulación pública de una idea de cuerpo, um, en perjuicio de muchas veces obviar, silenciar o no mostrar la diversidad de cuerpos que pueden existir en general en una comunidad o en las sociedades, ¿no? Entonces hay una pregunta, una primera pregunta que nos haremos cuando estamos presenciando una pieza de danza, es cuáles son esos cuerpos, qué tipos de cuerpos son los que se nos están mostrando. Probablemente esa pregunta se nos devuelva, ¿no? ¿Cuáles son esos cuerpos en relación al lugar en el que estamos, en la cultura a la que pertenecemos, la cultura en la cual nosotros nos insertamos, ¿no? Una segunda pregunta tendrá que ver seguramente en cómo se desplazan los cuerpos, ¿no? Cómo se desplazan en el espacio, qué tipo de movimientos realizan, ¿no? Y de qué manera esos cuerpos ocupan el espacio. Um, la danza no siempre se la ve como un espacio ideológico y sin embargo conserva o contiene buena parte de la visión de mundo, la visión de época sobre los cuerpos. O sea, podemos reconocer a través de la tradición de la danza cuál es la ideología presente en una cultura, en un momento dado, en relación a los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, en el ballet clásico los cuerpos en general necesitan estar entrenados, ¿no? Y esos cuerpos entrenados tienen un tiempo de vigencia, ¿no? Hay un periodo de plenitud, ¿no?, de los cuerpos entrenados en el ballet,
Ya hay un periodo de aconsejable retiro, ¿verdad? Cuando esos cuerpos ya no responden a la técnica, a la exigente técnica que conlleva una interpretación de ballet, ¿no? El bailarín de ballet o la bailarina de ballet es experta, ¿no?, en cómo darnos a conocer movimientos o logros de técnica sin esfuerzo aparentemente en el escenario. En ese sentido, hay un logro sobre el control que los bailarines y las bailarinas tienen sobre el cuerpo. Su técnica radica en ese control que llegan a lograr, ¿no? Y cuando decimos todo esto, personas que logran controlar su cuerpo, que logran que su cuerpo alcance cierta expertise o que alcance cierto resultado o que por lo mismo alcance cierto patrón anatómico, ¿verdad? Estamos hablando entonces de cómo los cuerpos son entrenados, sometidos y cómo hay quizá un ideal de cuerpo implícito en el ballet, ¿no? Eso ha sido una gran discusión, ¿no?, del costo que tiene, por ejemplo, para bailarinas o bailarines permanecer en el medio del ballet, ¿no? ¿Cuánto significa en términos de sacrificio para poder responder al patrón que se espera que interpreten, ¿no? Y en esto quizá ayuda mucho mirarlo en perspectiva, mirar en cómo llegamos a eso, mirar la historia de la danza en Occidente. Ya decía que la danza la podemos encontrar culturalmente en todas las civilizaciones o como expresión ritual o como expresión muy pronto autónoma, artística, como una expresión religiosa también. Y de hecho, en la antigua Grecia, la danza tenía una musa, ¿no?, dedicada a justamente compartir con o ser parte de la corte de las bellas artes. Pero la tradición que conocemos como danza en Occidente data precisamente del siglo XVII, ¿verdad? Y está radicada fundamentalmente en París, en un primer momento en Francia, luego en Rusia, ¿verdad? Más tarde en Alemania, luego en Gran Bretaña, tendrá distintos momentos de esplendor, pero la tradición más antigua la encontramos entre Francia e Italia, ¿no? En Francia se reconoce como disciplina artística por parte de Luis XIV, un bailarín, un rey bailarín, el rey Sol, ¿verdad? Quien por esa afición que tenía a la danza, al ballet en particular, es que impulsa la creación del Ballet de Ópera de París, que es el ballet más antiguo, ¿verdad?, que hoy día permanece produciendo espectáculos. También permite esta afición de este rey por la danza, que surge a la Academia de la Danza tempranamente, y allí se sistematice todo el lenguaje que será la tradición para distintos contextos, ¿no? Ese entorno dado por la corte francesa al ballet permite también que haya intercambios, ¿no? Permite que haya intercambios con otros contextos. Por ejemplo, es la relación que se establece con Italia o la relación que se establece con Rusia, lo que permite conocer otras técnicas, conocer a otras bailarinas que, especialmente mujeres, ¿no?, que serán las principales protagonistas de la historia del ballet en su primera fase, um, eh, con la posibilidad de renovar o de hacer fortalecer, diría, renovar y fortalecer el lenguaje articulado en Francia. Una de las primeras bailarinas estrella a nivel mundial fue María Taglioni, a quien se la recuerda en la historia del ballet
como una de las primeras bailarinas en lograr esto que será la técnica de puntas, ¿no? Es una de las madres de la técnica de puntas, que será algo que caracterizará al ballet por mucho tiempo. Um, Dentro de los hitos, ¿no?, del desarrollo de la producción dancística, sin embargo, seguramente quien mayor aporte hizo fue Marius Petipa, un coreógrafo ruso que articuló y que es el padre de los clásicos del ballet mundial, ¿no?, de los que hoy día son los clásicos del ballet mundial. Él está detrás del Lago de los Cisnes, ¿verdad?, de la Bella Durmiente, de la primera versión del Cascanueces, de la Bayadera, que son piezas de ballet que serán revisadas, que serán repuestas, pero que serán el gran patrimonio de lo que pensamos cuando decimos qué es el ballet, ¿no? Junto con él también habrá en el siglo XIX otros impulsores que llevarán la escuela rusa hacia Occidente, ¿no? Es el caso de Diaghilev y Stravinsky, una dupla que nos muestra eh, cómo la música clásica, lo que hoy día llamamos música clásica, se desarrolla en gran medida gracias a la alianza con los cuerpos de ballet, ¿no? Los ballets rusos serán un hito en la renovación del lenguaje de la danza y serán como una suerte de puente con el vínculo entre la danza, el ballet clásico y la danza contemporánea, ¿no? Nijinsky será otro de los mitos de esta época, diríamos, dorada de las grandes figuras del ballet, Václav Nijinsky, que cobró actualidad este año en Chile por el ballet Nijinska, dedicado a su hermana, ¿verdad? Nijinsky será el coreógrafo de la consagración de la primavera, una pieza que sigue siendo la pieza madre de la ruptura en el campo del ballet, ¿no? En Occidente hay una respuesta a todas estas propuestas tan formales, quizá tan academicistas, ¿no? Y esas propuestas son las que agrupamos bajo la idea de la danza moderna, ¿no? Sí, a toda esta otra tradición le llamamos ballet clásico, a toda la tradición anterior de Francia, de Rusia, sobre todo del siglo XVII, XVIII y XIX. La ruptura con esa tradición, la ruptura con esa forma, está dada por las corrientes de la danza moderna, que sobre todo se desarrollan en Estados Unidos, ¿no? Isadora Duncan es una de las pioneras en esta línea, ¿no?, en abandonar, por ejemplo, la zapatilla de ballet o el baile en puntas, o la aspiración a una idea de un cuerpo entrenado como era el cuerpo de las bailarinas del ballet clásico. Y la búsqueda del movimiento en la naturaleza, la búsqueda del movimiento en el exterior, ¿no? Lo que va a caracterizar a la danza moderna es búsquedas de otra línea, de otro tipo, de otra tradición, ¿no? La búsqueda del movimiento, ya no solamente en la idea de la técnica, sino que en la idea de expresar algo, ¿no? En esta corriente de mujeres, porque fueron mujeres las que rompieron con el ballet clásico, hay mujeres insignes como Martha Graham, ¿no? Um, Ellas hacen escuela en Estados Unidos, ¿no? Hacen escuela y su técnica se convierte en una escuela con gran tradición, ¿no? Martha Graham repiensa también lo que será la danza moderna, piensa tempranamente en una idea que hoy para el feminismo, que el feminismo ha recuperado, ¿no? La idea de cómo la mujer está en una tensión constante, en la necesidad de inventarse ante una cultura patriarcal, ¿no? Cuando uno mira, y por cierto, sí, les recomiendo mirar los trabajos de ellas que están en archivos abiertos, en YouTube especialmente, se sorprende cuán pionera fue Martha Graham
en representar a través de piezas de danza tensiones que hoy parecen discusiones muy actuales, ¿no? Especialmente en cómo configura, en cómo nos muestra a mujeres oprimidas por lo que hoy día llamaríamos un sistema patriarcal, ¿no? El que ella lo representa a través de el rescate de mitos, el rescate de mitos clásicos y que los resignifica a través de su estilo y su técnica de danza. Cada una de estas creadoras irá poniendo el acento del movimiento en un punto distinto. Martha Graham lo hará a través de la contracción, ¿no? De la contracción del cuerpo, la contracción del torso, será el punto de energía, el punto desde el cual se extiende y se proyecta la energía. La técnica Graham va a trascender a Estados Unidos, se ocupará también como una forma de estar en forma, ¿no? Como una forma de entrenamiento, la técnica Graham. Y en Chile, por ejemplo, llegó a tener muchas seguidoras en la década de los 60 y 70 de la técnica Graham como un método, como un medio para estar en forma y que en verdad apuntaba a la manera en que Martha Graham pensaba que las mujeres podrían apropiarse de un grado de independencia, ¿no? En Estados Unidos, si lo miramos como en perspectiva histórica, el siglo XX es muy fértil para la renovación de la danza, ¿no? Así como Martha Graham nos invita a pensar la danza moderna, pensar los grandes mitos y cómo resuenan en el cuerpo eh, actual. Algunos seguidores de ella, un alumno en particular, Merce Cunningham, va a pensar la danza y va a revolucionar la danza con lo que llamaríamos la danza abstracta, ¿no? La danza que no narra, la danza que no sigue una narración, sino que una danza que juega con el azar, que juega con las matemáticas, que descompone el cuerpo, que nos muestra el cuerpo siguiendo una pauta y cómo encontramos belleza en esa abstracción, ¿verdad? Lo que hace Cunningham es también abrir una puerta para toda una corriente que todavía podemos observar cuando vamos a un espectáculo de danza o de música popular, vemos cómo está la huella de buena parte de estos creadores, ¿no? La danza también en Estados Unidos particularmente y en Europa es escenario de la crisis social o crisis política. Los bailarines afrodescendientes durante el siglo XX ganan un espacio, ganan un lugar y logran conformar compañías, ¿no? Dando cuenta justamente de esta diversidad de cuerpos que les comentaba al inicio, y esto va a marcar buena parte de la danza en Estados Unidos, ¿no? Y por último, la última parte del siglo XX va a dejarnos una generación de creadores que van a querer romper el espacio, van a querer romper y alterar el entorno en que se presenta la danza. Esto quizás es lo que más nos llega a nosotros, el hecho de bailar fuera de la escena, fuera del espacio, ¿no? La danza postmoderna, que tiene a Trisha Brown como una gran representante, buscará romper todos esos códigos y convenciones y llevar la danza a los techos, a los museos, a la calle, ¿no? Y por aquí nace buena parte de la tradición urbana, que es la que hoy más conocemos o más apreciamos, ¿no? Ya les decía que Pina Bausch es probablemente la figura clave de la danza y su renovación, si miramos el siglo XX, ¿no? Porque ella articula lo que se llama la danza teatro, ¿no? Que es una danza con un fuerte componente, diríamos, etnográfico, de una mirada de los contextos, que busca mostrarnos cómo se mueven las personas y a partir de cómo se mueven las personas, hablarnos de cómo son sus vidas,
¿no? Y de hacernos conscientes de cuán diverso puede ser justamente ese movimiento, ¿no? Cuán diverso puede ser esas formas de sentir y de estar, ¿no? Por lo mismo, Pina Bausch se negaba a dar lecciones sobre cómo leer sus obras, ¿no? O cómo leer las obras en general, ¿no? Y siempre ocupo esta cita cuando alguien le preguntó a Pina Bausch cómo debía interpretarse su versión de la consagración de la primavera. Um, Ella no era muy, no era muy usual que ella hablara en público, pero una de las pocas veces que habló en público, planteó esto, ¿no? Planteó la necesidad de que el espectador, de que los creadores deben dejar el espacio para que el creador pueda confiar en sí mismo, o sea, pueda confiar en sus percepciones. Y esta cita creo que resume en gran medida lo que podemos vivenciar con la danza, ¿no? La obra, decía Pina Bausch, debe ser tan abierta que permita infinitas interpretaciones individuales, ¿no? Que cada espectador pueda confiar en sí mismo, oírse a sí mismo, como cuando uno se maravilla ante la primera nieve en un instante que no se puede compartir. Hay que confiar en la propia percepción. Eso me importa mucho, que cada uno tenga sus propias emociones, ¿no? Esta era una consigna, ¿no? De Pina Bausch para pensar sus creaciones, ¿no? Y como les decía, Pina Bausch viajó por muchos países. Tuvo un momento, especialmente en la década de los 80, en que fue muy prolífica en esta idea de viajar y generar creaciones, estar en residencia en ciudades y a partir de esa residencia con sus compañías en las ciudades, generar obras que mostraban el paisaje humano, cómo se movían las personas. Y su última pieza estuvo dedicada a Chile y fue resultado de una residencia en Chile. En el año 2008, a fines del 2017 y buena parte del 2008, con su compañía recorrió distintas zonas de Chile, distintas regiones de Chile, buscando justamente encontrar ese paisaje humano, ¿no? Y estrenó en junio del año 2009, muy pocas semanas antes de morir, esta pieza que se llamó como el musguito en la piedra, ¿no? Esta pieza se estrenó en Alemania primero, a mediados del 2009, y luego se presentó en enero del 2010 en el Festival Santiago a Mil, ya de manera póstuma, ¿verdad? Había muerto 6 meses antes Pina Bausch. Y esta pieza, como el musguito en la piedra, nos muestra paisajes de Chile, ¿no? Desde la mirada de Pina Bausch. Estos paisajes de Chile dan cuenta de las relaciones que se establecían en Chile. ¿Qué era lo más relevante o qué era lo particular o los signos distintivos de esta pieza? Tenía que ver con la diversidad de tipos de mujeres, ¿no? Para Pina Bausch, Chile, en su recorrido, lo que más se encontró era la idea de un país donde las mujeres sostenían el paisaje, ¿no? Y creo que esta fotografía lo muestra o lo grafica muy bien, ¿no? Como una mujer porta un árbol. Um, pero quizá lo más relevante tiene que ver con el diseño escenográfico sobre el cual estas mujeres se desplazaban en escena. Y ese desplazamiento era sobre una superficie que lentamente se iba abriendo, ¿no? Piensen que esto se presentó en el Teatro Municipal de Santiago en enero del año 2010, ¿no? Haciendo alusión con esa estructura que se iba abriendo a un país sísmico, ¿no? A un país que recurrentemente estaba bajo la amenaza de desestructurarse. Un mes después fue el terremoto, ¿verdad? El 8.8 de febrero del 2010, y era inevitable pensar en esa imagen que Pina Bausch había recogido de Chile, ¿no? Esta pieza estaba hecha a partir de un diseño sonoro sobre
selección de música popular, música que escuchaba la gente cuando Pina Bausch recorrió Chile, ¿no? La pieza de Violeta Parra, la frase como el mosquito en la piedra, ¿verdad? Está tomada con una canción de Violeta Parra, pero como estaba Violeta Parra, también estaba Cecilia, habían también un poco de música rock, o sea, era la sonoridad en la que transcurrían estos cuerpos lo que el montaje nos mostraba. No había diríamos, una dramaturgia como de manera convencional nos lo muestra una obra de teatro, ¿no? Sino que esta dramaturgia se construía a partir de materiales, a partir de un sinnúmero de materiales que ella había reunido y que nos mostraban su punto de vista sobre Chile. La manera en que los cuerpos se desplazaban, los elementos que los cuerpos portaban, y la música que íbamos escuchando y la manera en que los cuerpos se relacionaban estaban dando cuenta de una sociedad, de un país, ¿no? Pina Bausch se inserta en una corriente, ¿verdad?, de vanguardias que serán sucedidas a partir del año 2000 por una danza quizá que integra más elementos de la calle, elementos de la danza urbana especialmente, y que darán cuenta de las problemáticas de una sociedad en crisis, ¿verdad? Junto con la danza urbana, lo que comenzamos a ver son elementos ya más discursivos probablemente, ¿no? En Chile, esto también lo hemos tenido, ¿verdad? Con compañías que buscan hoy día dar cuenta de las tensiones sociales y cómo esas tensiones sociales están en el cuerpo. Ahora, lo último que me interesa establecer, ¿no? Es que si miramos hoy día una pieza de danza, o nos toca, o tenemos la suerte de ver una pieza de danza, seguramente vamos a buscar en qué estilo esa pieza está planteada, ¿no? Y normalmente hoy reconocemos tres estilos, ¿no? Uno es el estilo de técnica académica o técnica clásica, que es el que asociamos con el ballet, ¿no? Lo propio del estilo académico o de la técnica clásica son las poses, son los pasos, ¿no? Son los pasos de los cuerpos, son las poses de los cuerpos, ¿no? Y cómo son cuerpos entrenados para cumplir con esas poses y con esos pasos, ¿no? Son cuerpos que no explicitan, que no hacen explícito el esfuerzo que realizan para lograr una pirueta, un salto, en fin, son más bien cuerpos que parecen gráciles, que parecen flotar, ¿verdad? Y que nos cuentan en gran medida historias o narraciones que se pierden en el tiempo, la mayoría historias de amores truncos, de amores imposibles, de amores que no se realizan, eh, y que nos dan una idea de mujeres que trascienden a la forma, que trascienden a la materia, ¿no? Mujeres que se superponen. Un segundo estilo que también lo encontramos de manera corriente, sobre todo en la llamada danza independiente, es lo que llamamos el estilo de danza moderna, ¿no? Donde lo particular es la expresión de emociones, ¿no? O la expresión de ideas, ¿no? La danza moderna no necesariamente nos quiere contar cuentos de princesas o de príncipes o de amores imposibles, sino que la danza moderna nos quiere sensibilizar ante un tema, quiere expresar algo, quiere expresar una emoción, quiere expresar una idea. Y para ello el cuerpo se pone al servicio, ¿no? Por lo tanto, no son necesariamente cuerpos que se apegan a una técnica, aun cuando estén entrenados, sino que son cuerpos que vemos que están expresándose, les vemos encarnar, materializar la emoción, ¿no? Y un tercer estilo que también se suele de manera muy corriente citar o hacer referencia
es el estilo contemporáneo, donde lo que se busca preferentemente es el lenguaje, es pensar el lenguaje de la danza, es pensar los movimientos, ¿verdad? Es pensar el espacio, es pensar el entorno, es pensar cómo esos cuerpos se ponen en el espacio, ¿no? La investigación de la danza contemporánea va a ser entonces en otra dirección, en una dirección más dirigida hacia o enfocada en cómo es la relación del cuerpo con el entorno, ¿no? Y cómo ese entorno determina los movimientos, ¿no? La danza contemporánea no va a buscar necesariamente expresar algo, expresar una emoción, ni plantearnos una idea, ni contarnos una historia, ¿no? La danza contemporánea nos va a mostrar un estado seguramente de los cuerpos. Cerramos en la última parte con algunas sugerencias para el análisis de piezas de danza. Las preguntas que podríamos hacernos es, ¿qué es lo que está en discusión en la pieza de danza que estamos viendo? ¿Hay algo en discusión? ¿Hay algo en tensión? ¿Hay una idea, hay un tópico en discusión? ¿Cómo podríamos graficar o cómo podríamos traducir estas sensaciones de tensión o de discusión que nos plantea esta pieza de danza a través de un análisis? Esa podría ser una primera pregunta. La segunda tiene que ver, como ya anticipábamos, con las nociones de cuerpos, ¿no? ¿Cuáles son las nociones de cuerpo que nos sugiere esta pieza de danza? ¿Los cuestiona? ¿Las perpetúa? ¿Es indiferente hacia las nociones de cuerpo? ¿Hay una reflexión sobre la ideología que subyace a la danza? Um, ¿Cómo se relaciona la pieza de danza con la representación, ¿no? Se busca a través de esta pieza de danza representar algo, se busca cuestionar la representación, ¿no? Esa sería también otra pregunta. Hay que tener presente que si vieron, por ejemplo, algunos de los eventos asociados a los Panamericanos, o si tienen oportunidad de ver danza en un contexto de danza contemporánea especialmente, o de danza urbana, eh, a lo que estamos asistiendo desde hace un par de décadas es a una fusión de estilos, ¿no? Un flamenco que se fusiona con justamente una orientación contemporánea, ¿no? Para dar pie al flamenco contemporáneo, o estilos que son propios de la calle se fusionan con la técnica clásica del ballet, ¿no? Y da pie a un ballet urbano. Lo que más estamos viendo en el último tiempo es esta fusión o esta fusión de estilo, alternancia de estilos en un espectáculo. Um, y si pensamos la historia o el devenir de la danza, normalmente con lo que nos encontramos es que lo que va evolucionando son las ideas de la técnica, la idea del cuerpo, la idea del movimiento, de los lenguajes, de los discursos, pero creo que tempranamente, quizá antes que buena parte de los discursos que hoy circulan sobre la multiculturalidad, en la danza existía esta tensión o esta discusión, yo diría de manera muy temprana, ¿no? En las primeras décadas del desarrollo de la danza en Estados Unidos o en América Latina, la discusión sobre la multiculturalidad estaba dada sobre todo porque es una práctica que trabaja con los cuerpos, ¿no? Durante los años 70, por ejemplo, en el gobierno de la Unidad Popular, Patricio Bunster lideró una idea de un cuerpo de ballet, ¿no? Que buscaba precisamente no solamente conectarse con la ciudadanía de manera integral, sino que también rescatar un imaginario del cuerpo del hombre, de la mujer latinoamericanos, ¿no? Y hay entonces allí en ese gesto una forma de
concretar una discusión sobre la multiculturalidad que, como les digo, en la danza aparece más temprano que en otras disciplinas, porque parece ser que el hecho de trabajar con los cuerpos hace más consciente a las personas que planteaban estos temas en la década de los 60 o de los 70 la necesidad de mostrar esa diversidad que en Occidente recién pasado el siglo XXI ha sido posible plantearse. En los lenguajes contemporáneos podríamos decir que también con lo que nos encontramos es con rupturas, ¿no? Rupturas respecto a los cánones, al tipo de mirada que buscamos en el espectador. Se busca fragmentar la mirada, ¿verdad? Y, por cierto, dar cuenta de un estado de enajenación. Cuando vemos muchos de los espectáculos contemporáneos de danza, hay algo en el modo de estar de los cuerpos que representa a una sociedad enajenada, ¿no? Y la referencia a ideas de otros campos también pasa a ser un sello de lo contemporáneo. Este es el recorrido que quería hacer sobre la danza, entendiendo que es un recorrido muy sinóptico, ¿verdad? Pero me interesa que nos quedemos con esta mirada de que ha sido una disciplina que ha ido en paralelo desarrollándose en paralelo al teatro, que ha tenido un desarrollo, sin embargo, en algunas temáticas incluso más pioneros que otros campos artísticos, que trabaja con el cuerpo y que esa es su principal tensión, ¿no? Y que al interior del campo de la danza encontramos visiones, algunas contrapuestas con otras, pero que han conservado ese legado del ballet del siglo XVII, ¿verdad? Especialmente, en relación con nuevas propuestas como la danza moderna y la danza contemporánea. Muchos directores y directoras que ustedes han tenido la posibilidad de ver en el teatro, en la programación del TMO, provienen o han pasado por el mundo de la danza o han tenido una aproximación al mundo de la danza. Porque la danza contemporánea especialmente y muchos de estos discursos han aportado al teatro la idea del uso con materiales, ¿no? La valoración del uso del cuerpo, el hecho de pensar el espacio como un espacio de composición de movimientos, ¿no? Por lo tanto, el teatro se ha ido nutriendo en gran medida de esta relación con la danza, y el teatro chileno contemporáneo en particular se ha nutrido, por lo menos hay varios directores y directoras que han tenido un vínculo cercano con la danza. Rodrigo Pérez, por ejemplo, Manuela Infante, podríamos mencionar esos dos directores que son directores contemporáneos, han trabajado, han colaborado con compañías de danza o recogen de la danza muchos de los materiales que luego ponen en escena, y que probablemente nos remite a lo que quiso hacer Pina Bausch en ese interés de darle a la danza otro norte, complejizarla y hablar de danza, teatro en el siglo XX. Bien, no sé si hay preguntas o comentarios después de este recorrido. Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Marcela. Hola, Javier, hola a todos. La idea no es que me digan como que sáquenla, ¿no? Pero un poco para poner en contexto todo esto, ¿verdad? Porque justamente yo he sido una madre que ha como perseguido la danza para su hija, entonces en este contexto de Ovalle, pero también en el contexto en general de regiones, nos encontramos que, claro, como dices tú, en términos de la danza a la que accede, ¿no es cierto?, la élite, educada, ¿no es cierto?, y con acceso a la cultura,
Claro que encontramos elementos que se conservan de la danza tradicional y otros que se cuestionan, y lenguajes, ¿no es cierto?, que podemos leer. Pero lo que le llega al pueblo, ¿no es cierto?, lo que le llega a aquel que no tiene el acceso democrático a la cultura, ¿verdad?, y en el fondo al arte, hoy día a la danza contemporánea, es una danza que ha sido usurpada por el espectáculo de masas, ¿no es cierto? Entonces, quiero decir, en el fondo, a la persona del pueblo, lo que se le ocurre como danza es como participar en una academia de reggaetón o una cosa así, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ¿cómo se hacen cargo las políticas públicas de que esta, ¿no es cierto?, esta formación de espectadores realmente tenga como un poder y un impacto, donde realmente podamos acceder a ser espectadores de esta danza que en realidad no podemos ver desde aquí, salvo por Claro, las redes, ¿no es cierto? sí te entiendo. Creo que tocas dos puntos bien importantes o em, yo creo como candentes, ¿no? Primero, em, la visibilidad que efectivamente en el siglo XX alcanza la danza, sobre todo a partir de los años 70, 80 en adelante con la industria del videoclip, es a través de la música popular, ¿no? Si vieron, yo sé que no todos son de la generación de Madonna, pero si alguna vez vieron algún show de Madonna, habrán visto danza contemporánea de la mejor, ¿no? Porque Madonna y varias cantantes o bandas de rock entendieron que la danza era un componente fundamental de sus espectáculos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verlos, algún par de tours de Madonna, pero también de conocer en Nueva York algunos integrantes de la dinámica de cómo eran la selección de bailarines, ¿no?, para eh, su cuerpo de baile. Y eran bailarines que venían, la mayoría tenían formación clásica, o sea, tenían una técnica clásica, y entrenamiento en Martha Graham. Es decir, eran bailarines que tenían un recorrido profesional importante en distintos estilos, ¿no? Y esto sigue siendo así. La industria del espectáculo, la industria de la música se nutre de la escena de la danza y de muy buenos bailarines. Esto ocurre en Londres, ocurre en París, en fin. Pero con esto lo que quiero decir es que el espectáculo masivo ha sido un aliado de la danza en el siglo XX y XXI importante, ¿no? De allí quizá podríamos allí preguntarnos si cuestiones o otras derivaciones del mundo del espectáculo hacia otras corrientes de danza les podemos dar la misma categoría, ¿no? Hoy día los discursos que dicen cómo tienen que ser las cosas no gozan de muy buena salud, ¿no? Y por eso es plausible que veamos una diversidad de danzas que se expresan. Por ejemplo, a mí me parece muy valioso lo que pasa con el K-pop, ¿no? Porque es muy exigente, ¿no? Pero no tengo claro, por las investigaciones en las que yo he estado al menos, si se logra transmitir a partir de la imitación del K-pop la técnica original de quienes se dedican al K-pop en Corea, ¿no? Pero esas son cuestiones de transmisión cultural. Con eso me estoy refiriendo a cómo la danza ha tenido una visibilidad alta a través del mundo del espectáculo, ¿no? Y eso es indudable. Ahora, ¿qué se sacrifica? ¿Qué se pierde? ¿Qué se eh, relativiza con eso, ¿no? Quizá la sensación de que la danza no necesariamente puede tener un vuelo emocional o ideológico, discursivo, como lo puede tener estos distintos historias que hemos contado acá o este recorrido que hemos hecho, ¿no? Um, Tiendo a pensar más bien que eso tiene que ver con cómo se difunde la danza, ¿no? Más que con quienes practican la danza.
mucha gente que ha estado en concursos de danza proviene del campo de la danza, concursos de televisión, digo, de la danza, entonces tienen una cultura allí, ¿no? Pero yendo al último punto de tu pregunta, creo que, claro, hoy día sería ideal que las personas valoraran la danza, reclamaran que determinadas expresiones de danza lleguen a sus contextos, ¿no? Como tú lo estabas señalando. Lamentablemente la danza en Chile eh, es una de las artes más debilitadas respecto de otras, ¿no? Respecto del el teatro tiene mucho mayor posicionamiento que la danza. Las personas que estudian danza en Chile como campo laboral, sin embargo, tienen un campo laboral importante en la industria del espectáculo. Pero la danza contemporánea reclama un compromiso. Es como una suerte de entregarse a una causa, ¿no? Y eso parece ser una trama que no termina de resolverse. ¿Qué hacen las políticas públicas en este sentido? Yo no podría hablar en nombre de las políticas públicas, pero las políticas públicas han tratado de fortalecer la circulación de danza, pero no ha sido satisfactorio o no ha sido lo suficientemente, ese impulso no ha sido tan significativo como uno quisiera, ¿no? Y esto explica que la danza sea entonces una trama, la danza independiente sobre todo, la danza autogestionada, que va oscilando, ¿no? Va teniendo momentos, buenas temporadas, los bailarines logran vivir de esto una temporada, pero la siguiente tienen que reinsertarse o ubicarse en otros sectores. Aún así, creo que tenemos creadores o creadoras que están renovando o han venido renovando, planteando interesantes preguntas o interesantes creaciones. Pienso en Marco Orellana, un creador chileno de danza contemporánea que este año estrenó en Valparaíso un espectáculo que creo que es el mejor de danza del último varios años, ¿no? Que se llama Made in Valpo. También Ricardo Curaqueo es un director que partió en la danza contemporánea, pero que ha hecho todo un trabajo de recuperación de su cultura, de la cultura local, de su familia, cultura mapuche, y eso lo ha llevado a un contexto de danza contemporánea, ¿no? Malén probablemente es uno de los mejores espectáculos que mejor muestran la tensión en los cuerpos de mujeres mapuche, y creo que allí hay mucho de la síntesis de lo que es Chile también. Pero lo que le ocurre a Chile con la danza contemporánea es algo que, por lo menos de lo que yo he observado, ocurre también en Perú. También lo he visto en Uruguay. Lo he visto en Colombia, que son escenas a las que les cuesta mucho sostenerse, ¿no? Donde quienes tienen más proyección es cuerpos estables de grandes teatros, un ballet como el Banch o un ballet como el Ballet de Santiago, o el ballet folclórico local o del ministerio local, ¿no? Argentina, en cambio, tiene una escena de danza bien interesante, ¿no? De danza contemporánea. Ellos tienen allí una diversidad de estéticas muy interesantes, aún pese a esa diversidad, aún pese a esa fuerza y pujanza que tiene el movimiento de danza en Buenos Aires en particular. Cuando uno los escucha hablar de su día a día, es tan complejo como el día a día de los bailarines en Chile, ¿no? Eso quizá complementa todo esto que he hablado porque creo que le da un contexto también a lo que ocurre con la danza en Chile, que era muy importante decirlo. Así que te agradezco la pregunta. ¿Algún otro comentario en relación a la danza? ¿Pregunta? No sé si han tenido oportunidad, imagino que sí, de ver danza. Vino aquí la compañía de Pedro Bunster, que ya no está entre nosotros, pero vino la compañía del TMO. Ah, muy bien. Sí, yo entiendo que por lo menos una vez al año, ¿no? Hay danza en el TMO, sí. Por lo menos en los últimos años, recuerdo esa programación. También vino el ballet ruso. Ah, bueno, claro. Eso es la tradición misma, ¿m? De la fuente misma, creo.
Bien, eso en relación a la danza. Para cerrar el tema danza, cuesta mucho escribir de danza, cuesta mucho pensar la danza se siente sobre todo. Em, pero vale la pena correr el riesgo de escribir, vale la pena de preguntarse qué sensaciones se generan. Las personas a veces se sienten desafiadas por la danza a querer entenderla, ¿no? Como que se sienten como con la ansiedad de que esto se trata de algo, de que esto me cuenta algo, de que esto me propone algo. No necesariamente es así, ¿no? No necesariamente la danza reclama del espectador una comprensión, ¿no? Es más corriente que la danza nos desafíe o nos invite a entregarnos a cierta sensibilidad, a cierta experiencia estética, ¿no? Así que les recomiendo siempre ese punto. Bien, retomando lo último, recuerden que nos interesa mucho que escriban, ¿no? Por eso le compartimos materiales. Por eso la vez pasada les sugeríamos ese ejercicio de espectador y memoria, recuerden. Todavía pueden entregar sus textos para quienes no los hayan entregado sobre esa pregunta. Y recuerden que están invitados a escribir sobre Esto también es teatro, la pieza que se presenta este viernes en TMO. Sería ideal contar con comentarios escritos, con análisis crítico escrito. Piensen que lo que estamos tratando de articular acá es la voz propia, ¿no? No hay una manera, un paradigma de cómo abordarlo, sino que recojan elementos que para ustedes resuenen, que sean de utilidad y quizás por allí tomar un punto de vista. ¿Ok? Ojalá puedan escribir entonces. Imagino que irán, ¿no? A la función del viernes, sí. Sí, Súper. es parte, Entonces, deberíamos dejarlo como una tarea formal, ¿o no, Javier? absolutamente. Ujú, Sí, dejémoslo como una tarea entonces. ujú, me parece. Ir el viernes y escribir un análisis crítico. No quiero decir crítica porque quizá es como Predisponerse, condicionar ¿no? mucho las cosas. Hablemos de análisis crítico, apreciación crítica, discurso, comentario, pero ojalá puedan hacerlo. ¿Les parece? Disculpen, Y pues, consulta. ¿Sí? Mm, ¿Nos sacarían entradas? Así igual como cuando fuimos a ver la obra anterior. podríamos hacerlo, pero creo que el ejercicio es más interesante si ustedes mismas sacan sus entradas. Ahora, Mm, no lo ah, sé. Lo vamos a dar una vuelta y se los confirmo por WhatsApp, ¿les parece? Yo ya tengo Hola a todos, yo ya tengo Hola, mi Sandra. entrada. Es la de Mari Colores, ¿cierto? Sí, Teatro Delirante, sí. sí, sí. Bueno, si alguien necesita ayuda con el tema de la entrada, me escribe o nos escribe por el grupo. De todas maneras, les confirmo por el grupo también si hacemos eso, si les sacamos el ticket o cada uno o una de ustedes se reserva su propio ticket. Súper. Sí. Ok. Eh, Bueno, un gusto verles. La próxima vez estaremos hablando de programación. Así es que Ujú. seguiremos con ese tema. Sí. muchas gracias. La próxima Gracias a sesión, ustedes. aprovecho y recordarles que es el 20 de noviembre. Y antes de despedirnos, perdón, les quería pedir si pueden activar sus cámaras, las y los que están ahí con la cámara apagada para hacernos unas fotitos de cierre de la sesión, porfis. Parece que no escucharon. Voy a sacar la foto de todas maneras. Bueno, ahí va. 1, 2, 3, 2, por si acaso. Ok. Ya, Javier, muchísimas Bien. gracias. Saludos, que estén muy bien. Nos Saludos, vemos el gracias Javier, viernes. gracias a Chau, todos, chau. Suerte. chao. Que tengan buena semana. Globitos.
Chau, chau.